Hola, tú, ¿quieres que la gente te busque para conversar, para hablar, para charlar? Solamente necesitas ser un buen conversador, pero no de la forma de hablar bastante, sino ser un escuchador activa, como le diría Darnay Carney en el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Un mejor conversador es siempre un buen escuchador. La cosa es que la tengo empresa por motivos de que es complicado conseguirla. Las personas con quien habla usted está 100 veces más interesadas en sí mismas, en sus necesidades y sus problemas, que en usted y sus problemas. Una persona especial, totalmente diferente, de que le prestas atención a la siguiente persona, un interés mayor, te buscarán para conversar. Sea un buen oyente, anima a los demás a que hablen de sí mismos. ¿Por qué lo digo? Porque la gente ha pasado que tú vas conversando, dando el tema, digamos, pues en el caso de que tú hayas iniciado una conversación, de repente la persona quiere decir algo interesante, pero dañas lo que ella iba a decir o él iba a decir. Ya estás haciendo mal. Tienes que dejar que él converse. Tienes que motivar a que él dé la conversa. O sea, está bien que cuentes historias, hable bastante, pero cuando la persona siente, se le da la oportunidad de hablar, dale la oportunidad, obviamente. Las personas les encanta ser escuchadas, por lo tanto, la próxima vez que vas sacando una conversación, el ejemplo de que tú estás conversando, te interrumpe, deja nomás que te interrumpa nomás. Dale que la otra persona hable y demuestre interés. Puede ser apoyándote con la mano, puede ser preguntando sobre el tema que está hablando por ella misma. Por decir un ejemplo, hola, es que a mí me gustan los helados, me gusta el helado de vainilla, no sé, el con que tiene guineo o frutilla, no sé qué. Y bueno, tú le preguntas, ¿en serio? Wow, qué coincidencia, a mí también me encanta. O por ejemplo, ¿te gusta comerlo en copa o en esos platitos de waffles? Obviamente tienes que darle interés al tema, hablar de lo que ella quiere y no lo que tú quieres, y dar así que la conversación fluya. Es triste que no converses lo que tú quieres. Ha pasado momentos de que intentas, y a mí me ha pasado también, que intenté dar que la otra persona converse, y también he iniciado la conversación, pero hay silencios incómodos. Es importante que la mente humana es emocional y también de imaginación. Por lo tanto, si que la persona no puede dar una conversación consciente porque no hay confianza u otra, o te hace una pregunta o sacas un tema, dale que el tema se vaya largo. Por ejemplo, sí, a mí me gustan los helados de waffles, a veces me gustan los de fresa, otras veces los de chocolate. Te cuento que una vez salí con mi mamá, fui a cortarme el pelo, cuando de repente se me ocurrió ir a la heladería, cuando justamente tenía los 60 centavos para comprar un helado. Pero resulta que después, cuando fui a comprar la heladería, subieron 25 centavos más. Yo triste con mi mamá, que no pudimos comprar el helado. Y así le vas dando anécdotas, o por lo menos dando algo más largo a la historia, o algo más largo a la conversación. Y lo que pasa en el cerebro de la otra persona es que la otra persona se empieza a imaginar y empieza a hablar cosas que también ella la ha sucedido. Por lo que la siguiente se va a motivar a hablar también. Y es justo el momento cuando ella empieza a imaginarse cosas interesantes que ella quiere hablar. Y cuando empieza a hablar, dale atención. Ese es el momento perfecto. Te digo que solamente en este video se demuestra lo mucho que quiere mejorar en las habilidades sociales. Eso es todo. Hasta luego. Bye.